abrir su Biblia en el libro de Nahum. ¿Sí? No pasa nada, puede ver en el índice de la Biblia, no pasa nada, todos estamos para aprender. Está solamente a 2 libritos del libro de Jonás. Sí, está Jonás, Miqueas, Nahum. ¿Sí? Capítulo 1, vamos a leer. Solamente este libro de Jonás tiene 3 capítulos. Entonces vamos a ver hoy, en este día, vamos a ver solamente la introducción al libro de Nahum. ¿Ok? Me parece que va a ser una introducción larga de 2 sermones, de 2 domingos, pero es bueno, hermano, para que nosotros podamos entender. Nahum capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 2. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, hoy en este día solamente vamos a ver la introducción al libro de Nahum. Antes de empezar, quisiera que por favor reflexionemos, no solamente durante este día, sino también durante todas las semanas que estemos dando esta serie acerca de este libro de Nahum. Reflexionemos en algo que es casi como una regla general. ¿Ok? ¿Sabe usted que del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios, del Dios verdadero, que tenga una persona, está intrínsecamente relacionada su moral? ¿Sabe que del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios que tenga una familia, está intrínsecamente relacionada la moral de esa familia? ¿Sabe usted que del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios que tenga una nación, un pueblo, una sociedad, está intrínsecamente relacionada la moral de esa familia, de esa ciudad, de ese país, de esa sociedad, de esa ciudad? Es en base a esto que va a estar este sermón básicamente dirigido. Porque es importante, hermano, hoy especialmente en este tiempo, que tengamos una idea clara, un entendimiento claro de quién es el verdadero Dios. Este es el punto acá. Porque si nosotros leemos, especialmente el versículo 2, para muchos, los que están escuchando, los que están viendo este video, el conocer a un Dios vengativo, a un Dios que derrama toda su ira, es entender y conocer a un Dios extraño. Hoy la imagen que se enseña en muchas iglesias, la imagen que se da a entender en muchas iglesias, es la idea de un Dios compasivo, misericordioso, lleno de mucho amor, y es cierto, pero todos esos aspectos los vamos a ver hoy mientras veamos la introducción al libro de Nahum. Entonces, si usted lee todo el libro de Nahum, que le recomiendo lea en su casita, son 3 capítulos, este libro trata de la ira de Dios en contra de la ciudad de Nínive. Dicho esto, tenemos que entender que hemos pasado 6 semanas hablando acerca de Nínive, ¿verdad? Y Jonás. Entonces, esta historia que está relatada acá en el libro de Nahum, precisamente ocurre 100 años o 150 años después de que Jonás predicó a Nínive, en la misma ciudad, Nínive, la capital de Asiria.
Entonces este libro básicamente trata acerca de la ira de Dios en contra de Nínive, capital del reino de Asiria. Como ya les dije, más o menos esta historia se da 100 o 150 años después de lo sucedido con el profeta Jonás, ¿verdad? Vemos ahí que Jonás llevó el mensaje de Dios, que Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. Sin embargo de esto, Jonás capítulo 3, versículo 4, sin embargo de esto vimos que la ciudad de Nínive, junto con el rey y todo su pueblo, confesaron su pecado, se arrepintieron y Dios, ¿verdad? Dios detuvo el castigo. Pero no así, hoy vemos que después de 100 años estamos calculando 2 o 3 generaciones, es decir, tal vez los nietos que vieron a Jonás o que escucharon a Jonás la predicación son los que están viviendo la predicación de Nahum, posiblemente después de 2 o 3 generaciones, ¿no? Para que más o menos tengamos un entendimiento de cómo está esto, ¿no? Entonces, dentro de la soberanía de Dios, este libro de Nahum, dentro de la soberanía de Dios, Dios elige al imperio asirio para traer una disciplina muy fuerte al reino del norte, cuya capital era Israel, es decir, a las 10 tribus del norte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo se habían alejado de Dios. Estaban en una idolatría tremenda, estaban compartiendo las cosas que el mundo comparte, que las tribus paganas hacían. Esas 10 tribus del norte en ese tiempo igual estaban haciendo lo mismo y peor. Por eso es que Dios, dentro de la soberanía, Dios utiliza al imperio asirio para traer una disciplina al reino del norte, ¿sí? Es decir, a Israel. ¿Por qué? Porque obviamente ellos estaban alejados de Dios, estaban en la idolatría, se habían alejado totalmente de Dios. Entonces los asirios atacan la capital del reino del norte, que como sabemos es Samaria. Y no solamente atacan, sino que también la conquistan. Y lo hacen de una manera sencillamente brutal. La historia cuenta que cuando el ejército asirio entró a Samaria, la capital del norte, del reino del norte de las 10 tribus de Israel, cuando dice que el ejército entró y conquistó Samaria, dice que lo hicieron de una manera sencillamente atroz, sádica, sanguinaria. Dice que desmembraban a todos los samaritanos que vivían ahí, a todos los de la ciudad, les desmembraban, les quitaban sus brazos, sus piernas. Las mujeres eran violadas de una manera brutal. Dice que la historia cuenta que los niños pequeños eran asesinados dándoles su cabecita contra las piedras. Es decir, vemos ahí un sadismo total de parte del imperio o en este caso del ejército asirio. Esto ocurrió, o como consecuencia de esto, vemos que hubo un sufrimiento impresionante del pueblo de Israel. Es decir, un dolor muy grande en extremo. Por ejemplo, ya en el libro de Isaías, capítulo 10, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, el Señor llama al pueblo asirio como un instrumento de Dios, justamente para disciplinar al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte. Y miren lo que dice ahí. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto yo mi ira. Es decir, Dios está utilizando a un imperio para disciplinar la rebeldía, el pecado de sus hijos. ¿Sí? De hecho, si nosotros leemos los 3 capítulos que tiene el libro de Nahum, usted va a ver que son muy explícitos en cuanto a la destrucción, en cuanto a cómo Dios va a hacer con el imperio asirio. No solamente con Nínive, sino que de hecho va a ser con todo el imperio asirio, porque así pasó. ¿Sí? Entonces el sufrimiento fue en extremo, ¿no? De lo que ya hemos estado hablando.
Entonces, el punto aquí es que Dios también juzga al imperio asirio. ¿Por qué? Porque ellos se envanecieron en su furor y castigaron e hicieron muchísimo daño al pueblo de Dios. Incluso ellos quisieron bajar más al sur y conquistar Jerusalén, el reino del sur. Y no solamente eso, sino que ellos quisieron conquistar todo el mundo, pero Dios, como es soberano en todo, por esta razón Dios levanta a este profeta llamado Nahum, que al igual que Jonás le dijo que vaya a Nínive y les profetice destrucción, con la diferencia obviamente de que el mensaje de Jonás había la oportunidad de arrepentirse, pero hoy con el mensaje de Nahum ya no. El mensaje es claro, no hay vuelta para atrás. Dios va a destruir a la ciudad de Nínive completamente. Ya no hay chance para arrepentimiento. Ya no hay chance para arrepentimiento. ¿Qué es lo que vemos acá ya en el contexto del libro de Nahum? Que los ninivitas se arrepintieron de haberse arrepentido. 2 o 3 generaciones después. Ahora obviamente la venganza de Dios vendrá sobre este imperio y sobre esta ciudad. Venganza obviamente que para ellos, o por culpa de ellos, viendo Dios que ellos son sádicos en extremo, malos con el pueblo de Dios. Por eso es que Dios decide tomar justicia con este imperio. Dentro de este contexto obviamente nosotros podemos entender que este libro no solamente fue escrito para los ninivitas, que van a recibir la ira de Dios, sino también vemos que este libro fue escrito para los que sobrevivieron al cautiverio y fueron llevados, específicamente fueron llevados como esclavos del imperio asirio, los que sobrevivieron ahí en el reino del norte. Y obviamente esto nos hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vengador. Si usted ve el versículo 2, 3 veces se nombra ahí que Dios es vengador, es vengador, es vengador. 3 veces se nombra en un solo versículo. Es decir, Dios se va a vengar por toda la crueldad y por todo el daño que recibieron sus hijos. Bueno, también podemos decir que este libro fue escrito no solamente para los que fueron llevados cautivos. Eso indica mucho porque ellos en ese sentido pueden ver que en el Señor hay consuelo, porque Dios cuida de sus hijos. Es cierto, muchas veces Dios corrige a sus hijos, pero también en este contexto vemos que Dios cuida de sus hijos, es decir, hay un mensaje de esperanza ahí. Pero también es un mensaje que podemos ver que es un mensaje de advertencia para el reino del sur, que no solamente disciplina a Dios, es decir, en este caso el reino del norte, sino que también la ira de Dios está con o contra los que le desobedecen. Por eso es que Dios es un Dios vengador. De hecho, el libro de Nahum es uno de los libros menos conocidos, menos leídos, menos enseñados en las iglesias. No hay muchas prédicas de eso. Sin embargo, hermano, nosotros podemos ver acá que este libro de Nahum, a pesar de tener 3 capítulos, hermano, hay muchísima verdad. Hay muchísimo de Dios. Y lo vemos a Dios de una manera espectacular, única. La manera en que este libro nos muestra a Dios de una manera ejemplar, y ejemplar digo al referirme a lo que Dios está haciendo con la nación o con el pueblo de Nínive y con los israelitas. Digo ejemplar, hermano, porque la manera en que Dios se muestra es de una manera totalmente vengadora, que Dios es un Dios de venganza, que Él derrama su ira. Ahora, la venganza, la ira no son atributos de Dios. Debemos de entender eso. Un atributo de Dios es que Dios es celoso. La naturaleza de Dios es un atributo de Él, ser celoso.
¿Sí? Y en términos bíblicos, ¿sí? Hablando de ese atributo de Dios que es celoso, tenemos que entenderlo, que los celos, ¿sí? Se dan en Dios en cuanto al hecho de la pertenencia, de que a Dios le pertenecemos, de lo que le pertenece a Dios. Entonces, cuando algo hace daño a lo que le pertenece a Dios, entonces por consecuencia Dios derrama toda su ira, su venganza y su furor contra aquellos que le hacen daño a su pueblo, contra aquello que a lo que Dios le pertenece, lo que es de Él. Nosotros no. Nosotros tenemos otro tipo de venganza, tenemos otro tipo de ira, otro tipo de rencor, pecaminosa. Entonces, dentro de ese contexto es muy maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios que nos muestra aquí en el libro de Nahum es un Dios vengador, es un Dios que derrama toda su ira. ¿Sí? Es un Dios que dice ahí, Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¡Wow! Es impresionante, hermano. La idea principal de este libro, obviamente, en todo el contexto, es la venganza de Dios contra Nínive, ¿sí? Pero también vemos ahí que nos da la idea de consuelo para su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo a causa de la tiranía de los ninivitas. Este libro también, amados hermanos, nos muestra el consuelo y la esperanza de aquellos hijos que sufren. Vea el versículo 7 ahí. Y Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. Versículo 7. Este libro obviamente es para los sobrevivientes. De hecho, este libro se escribió para los sobrevivientes, para aquellos que sobrevivieron a la conquista del imperio asirio, ahí en el reino del norte. Pero también esto puede aplicar para nosotros, aquellos que hemos sobrevivido a un posible divorcio, aquellos que hemos sobrevivido a enfermedades, aquellos que hemos sobrevivido a pandemias, aquellos que hemos sobrevivido a cosas y a situaciones muy difíciles en nuestras vidas, como drogas, alcoholismo, decepción, depresión, engaños, traiciones, etc. Nahum es un libro de mucho consuelo, porque Dios cuida de sus hijos. No solamente les disciplina, sino también cuida de sus hijos. Aunque si usted ve en estos 3 capítulos, la mayor parte de este libro vemos a Dios desatando su ira, su juicio, también vemos mucha esperanza y mucho consuelo en los que en Él confían, según el versículo 7. Este libro obviamente advierte a aquellas personas que son pecadoras, que se deleitan en el pecado, que juegan con el pecado, que abusan de otras personas, que son crueles, que son injustos. Pero también vemos que Dios advierte en este libro a aquellas personas que se juntan o que se asocian como creyentes con gente que practica y se deleita en el pecado. Veamos el versículo 3 del capítulo 1 ahí. ¿Qué dice? Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Ok, la mayoría de nosotros como creyentes o como cristianos nos quedamos ahí, ¿verdad? Y decimos, sí, Dios es grande en misericordia. Y vivimos en eso, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Nuevas cada día son, decimos. Pero miren, la totalidad de esta oración, de este entendimiento, de este pensamiento que está aquí en el versículo 3, dice, y no tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios, claro que se da cuenta que pecamos, pero también establece un juicio contra el pecado que cometemos. Eso está diciendo ahí. Para aquellas personas que supuestamente dicen ser creyentes,
o profesar una fe cristiana, pero sin embargo viven y aceptan con altivez las cosas que el mundo ofrece, que el pecado ofrece en el mundo, hermano. Y eso es cierto, hay gente que dice, no, yo soy cristiana, dice, yo voy a una iglesia, yo creo en Dios, sí, yo voy a tal iglesia, dice. Pero por el otro lado, durante la semana, practican las cosas que el mundo hace y se dan sus escapaditas a las discotecas, a los bailes, beben. O sea, ¿qué sucede ahí? Por eso es que este libro muestra un Dios que no muchos conocen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la introducción? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer hoy en la introducción? Vamos a conocer a un Dios verdadero. ¿Sí? Vamos a conocer a un Dios verdadero. Así que, acompáñenme a leer Nahum capítulo 1, ¿sí? Versículos 1 al 8. Dice ahí, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, es decir, se derraman, se deslíen. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Creo que es una visión muy clara de un Dios que derrama toda su ira, su enojo sobre aquellos quienes están en pecado, quienes están siendo disciplinados por Dios. Y lo hace muy claro. ¿Qué quiero decirles acá, hermano? Vamos a ver en la introducción de este libro, como primer punto, que nosotros debemos de estar plenamente seguros, si nosotros deseamos predicar la palabra de Dios o el Evangelio de una manera fiel, hoy, en este tiempo, en esta cultura, en esta sociedad en la que vivimos, debemos estar plenamente seguros de ¿qué? Punto A, que mientras predicamos la palabra de Dios a este mundo, no solamente predicamos a personas que no conocen de Dios, sino también predicamos a personas que dicen creer en Dios y que en realidad no lo creen. Es como yo le decía hace un momento, hay gente que dice yo creo en Dios, yo no le he dejado a Dios. Yo conozco a Dios, yo voy a una iglesia, pero aún así siguen cometiendo pecado y siguen participando de lo que el mundo hace. Dicho esto, hermano, ellos profesan conocer a Dios, pero no lo conocen. ¿Esto qué quiere decir? Como punto B. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que mientras nosotros nos esforcemos en predicar la palabra de Dios fielmente, es decir, dar una información correcta, bíblica, de lo que es Dios, también debemos de entender que hay una campaña de desinformación de parte de Satanás. Acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículos 19 y 20.
Pablo está predicando ahí en Atenas, ¿sí? Pablo está predicando en Atenas. Usted sabe, Atenas, una cultura con mucha filosofía, una cultura con mucho humanismo, una cultura llena de muchos dioses. Hechos capítulo 17, versículos 19 y 20. Entonces Pablo está predicando ahí. Como dije hace un momento, no Atenas, una cultura con mucha filosofía, con mucho humanismo, con muchos dioses. Y mire lo que dice ahí en el versículo 19. Y tomándole, estas personas que filosofaban ahí mientras Pablo predicaba, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Miren, esto es una obra satánica tremenda de parte de Satanás. Él coge a toda una cultura, la ateniense, y les envuelve en filosofías humanas, en modos de pensamiento, en filosofías, en sofías, en modos de pensar llenos de humanismo. Y ellos creían que estaban bien por la manera de vivir, su humanismo, su intelectualidad. Y los dioses que ellos tenían, ellos creían que eran los correctos. Sin embargo, Pablo se acerca y les comienza a predicar y les comienza a predicar de un Dios verdadero y ellos le dicen: oye, ¿qué es esto? Y Satanás ha hecho siempre, de hecho lo ha hecho desde el capítulo 3, desinformar quién verdaderamente es Dios. Entonces, si nosotros queremos predicar un evangelio verdadero, debemos de entender eso. Que también mientras nosotros damos una correcta información bíblica con respecto a Dios, debemos de entender que Satanás también hace una campaña de desinformación. Esto nos lleva al punto C. En este contexto nosotros predicamos el evangelio a una cultura que cree que entiende el evangelio. Les digo esto, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos de un contexto católico, romano. Bueno, de hecho ahora todo el mundo se cree cristiano. Adventistas se creen cristianos, testigos de Jehová son cristianos, mormones son cristianos, todo el mundo es cristiano hoy día. Sin embargo de ello, hermano, la realidad es que vivimos en una cultura o en una generación que no conoce nada acerca de un cristianismo genuino. No lo conoce. Con mi esposa siempre tratamos bueno, digo así, para que si van a contarle a mi esposa, cuenten bien. Mi esposa siempre escucha Aviva Nuestros Corazones, que le recomiendo que escuche Aviva Nuestros Corazones, es buenísimo, buenísimo. Entonces siempre con mi esposa, ella viene y me enseña, me dice: eso aprendimos hoy en Aviva Nuestros Corazones, porque a mí también me sirve. Entonces ella me decía de algo que habían estado hablando, me parece que era hace 15 días, de que hoy en las iglesias, en muchos lados, se enseña un Dios que es un Dios bien relativo, bien suave, muy amoroso, ¿no? Y entonces cuando tú le predicas la verdad de un verdadero Dios, como es en toda su plenitud y como está en la Biblia, entonces esa gente dicen: yo no conozco a ese Dios que tú me estás predicando. Es impresionante esto, hermano. Y dicen: no, ese Dios yo no lo conozco, dicen, ¿no? ¿Pero por qué? Porque solamente se ha dado una mala información con respecto a lo que es el Dios verdadero, o solamente se ha enseñado de Dios ciertos aspectos que convienen, ciertos aspectos que pueden ser convenientes para el pastor o para una iglesia o para una persona, para que no se enoje, para que no se ofenda, para que venga a la iglesia, para que, ay, pobrecito, y todas esas cosas. Vamos a tratar durante el sermón esto, hermano. Entonces no lo conocen. Esto nos lleva al punto D. Así que mientras nosotros damos una información verdadera,
de lo que es el Dios verdadero, debemos de tratar de vencer esa desinformación, obviamente, ¿con qué? Con argumentos bíblicos. La palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil, ¿para qué? Para redarguir, corregir, exhortar. ¿Para qué? Para que todos tengamos y seamos preparados para buenas obras. Eso dice. Salmo 119, versículos 129 y 130 es lo mismo. Dice lo mismo, es la misma idea. Es decir, que hoy hay un cristianismo muy relativo en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Enseñan lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, pero mezclado, por así decirlo, con aspectos del mundo que ellos piensan que son aceptables acerca de Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer. Le explico. Hoy vivimos en una cultura moral, en una cultura muy relativa, y ya incluso ha dejado de ser relativa. Hoy ha pasado de ser de relativa a inclusiva. Y eso es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque toma porciones pequeñas de la Biblia y las mezcla con filosofía humana, las mezcla con la verdad humana, las mezcla con la justicia humana, las mezcla con la moral humana. Y dicen, este es el Dios del cristianismo. Le voy a poner un ejemplo. Ahí en Samuel, si usted ha leído la relación que hay entre Jonatán y el rey David, es impresionante. Entonces, esta gente del movimiento LGTBIQT, y ya no sé qué letras más hay ahí, hermano, en ese movimiento de esa gente, hermano. Ellos toman esos textos bíblicos para fomentar y decir que el homosexualismo vale, que ahí dice la Biblia. Es decir, entonces sacan de contexto ese texto bíblico, añaden esa moral pervertida de ese pecado de la homosexualidad y dicen, sí, la homosexualidad es permitida en la Biblia. Eso es basura. Por ponerle un ejemplo. Por ejemplo, hay otro caso. Usted sabe, estas iglesias que yo digo de gracia barata, hacen mal uso de la palabra pacto. Y a los pobres feligreses ahí en las iglesias les tienen llenando sobres que da miedo para comprarle un milagro a Dios. Y eso no es así. Iglesias donde malinterpretan el ministerio del Espíritu Santo y hacen de los púlpitos un circo ahí, vomitando, hablando, balbuceando, temblando, riéndose, aullando como perros. Si usted está en una de esas iglesias, huya de ahí, porque no es bíblica. Y eso sucede. Entonces mezclan todas esas cosas con pequeñas porciones de la Biblia sacadas de contexto. Debemos de recordar que lo más engañoso y perverso que hay en este mundo es el corazón del hombre, según lo que dice Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Y obviamente esta gente enseña que Dios es amor. Y sí, gloria a Dios, Dios es amor. Claro, esa es su naturaleza, eso es un atributo de Dios. Pero no enseñan a un Dios celoso, que producto de su celo, como atributo, Él puede derramar toda su ira y su venganza. Entonces solamente enseñan un Dios que es amor, un Dios que te entiende, un Dios que te acepta como eres,
un Dios que no te hace preguntas, un Dios que te acepta como eres sin importar lo que creas, sin importar lo que vivas, sin importar lo que practiques. Ese Dios hay hoy en muchos lugares. Es ese Dios que se predica y se enseña hoy día. Obviamente, si tú vas y predicas un Dios diferente a ese Dios, obviamente habrá un conflicto a nivel teológico y doctrinal. Entonces el mundo juzga y acusa a ese Dios como un Dios que no entiende, como un Dios muy malo, como un Dios que mata, que se contradice, un Dios que permite que la gente muera, que permite que haya desastres. Dicen, yo no creo en ese Dios. Yo sí creo en un Dios que permite desastres, hermano. Yo sí creo en un Dios que hace que la tierra se abra y sean enterrados miles y miles de personas. De hecho, si usted ve todo el Antiguo Testamento, usted ve a Dios matando gente. ¿Cuántos vienen de España? Hace la mano. Toditos. Oh my gosh. Bueno, usted sabe lo que está pasando en Las Palmas. Está erupcionando un volcán, cantidad de gente ha perdido sus casas, cantidad de gente está sin nada ahora, y no solamente eso, sino que en España está habiendo unas inundaciones impresionantes en lugares donde nunca ha habido inundaciones, pero realmente impresionantes. Estamos hablando del agua que sube 2 metros y más. Y no solamente eso, estamos viendo en España que hay muchísimos incendios forestales. ¡Wow! O sea, tú entiendes y dices, ¿qué pasa en España? Claro, es Dios actuando, hermanos. Es Dios estableciendo un juicio sobre una nación totalmente perversa, pervertida. Y no es que yo esté siendo juez de ese país. No, yo no soy juez. Dios es el que hace justicia, ni tampoco estoy juzgando al pueblo español. Hay que orar por el pueblo de España. Pero si usted hace un poquito de memoria, 30, 40 años atrás, esto comenzó con el gobierno de Zapatero. Porque este hombre como presidente de España, él empezó a dar y a avalar leyes contra el aborto, a legalizar el aborto gratis. Y así llegamos hasta el día de hoy, donde hoy ya obviamente se han avalado por ley los matrimonios homosexuales, y España dentro de Europa es el que va al tope en este tipo de legislación pervertida y sucia. Más que Alemania, más que Francia, España va al frente. Todo está bien ahí, los pedofílicos, los homosexuales, las lesbianas pueden casarse, adoptar hijos, todo está bien ahí. Hay colegios ya, estaba hablando con un hermano ayer, hay colegios ya en España donde van esas personas que tienen ese problema en la cabecita, ese problema mental ahí, que creen que son hombres, pero dicen, no, bueno, es que yo soy hombre, pero en realidad soy mujer. Y van ahí, pobres. La mejor cosa que podemos hacer contra ese tipo de gente que practica ese pecado, ¿sí?, es predicarles a un verdadero Dios. Esa es la mejor forma de tener misericordia con ellos. El pensum de estudio ahí en España es brutal, es satánico. Entonces llega el niñito de 8, 10 años, 5 años, 4 años a las escuelas ahí en España, y en España la profesora le dice al niño, le dice, ok Pepito, hoy día tú vas a vivir, vas a estar como una niña. Y bien pueda, ahí detrás hay los trajecitos de niña, los vestiditos de niña. ¿Cómo es lo que se ponen las niñas? De princesitas y todas esas cosas. Y ya está. Y a la niña igual. Y a la niña le dicen, ok, le dicen, María, hoy tú vas a ser un niño en este día. No pasa nada, hija, no pasa nada. Que te vean. No, esto es normal. Eso está ya avalado legalmente en España. Y usted ve a un volcán destruyendo toda una isla,
usted ve a ciudades inundándose, usted ve sequías impresionantes, incendios impresionantes en España. Lo que hablábamos la semana pasada. Yo nunca he visto a un rey, a un presidente, pedir a su nación, a todo su pueblo que se arrepienta de pecado. Nunca lo he visto. El único hecho bíblico es en Nínive con Jonás. Pero entonces entendemos eso. Esto significa que si vamos a evangelizar, si vamos a hablar de la palabra de Dios, debemos empezar hablando de la verdad acerca de Dios, de cómo Dios es realmente. Esto es presentar a un Dios verdadero, no solamente al mundo, sino mayormente a la iglesia profesante. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que va a una iglesia, se dicen creyentes, creen en Jesús, su obra redentora, de pronto están hasta sirviendo en la iglesia, pero viven en pecado, se deleitan en el pecado, roban, hacen cosas deshonestas. Entonces eso no está bien. Este libro, el libro de Nahum, nos presenta a un Dios verdadero, a un Dios bíblico, que para muchos cristianos puede sonar o puede ser como un Dios extraño. Sin embargo, no es así. Este Dios, el Dios de Nahum, es el Dios de Nahum. La pregunta es si el Dios de Nahum también es su Dios. A esa pregunta vamos a responder a lo largo de estas semanas. Porque el Dios de Nahum, que me muestra aquí en la Biblia, es un Dios vengador, es un Dios que derrama toda su ira, que hace justicia. Decir, el Dios de Nahum no solamente es un Dios de amor, sino también de justicia, que se venga de su enemigo. Si usted ve ahí, de regreso a Nahum, ahí en el capítulo 1, versículo 2, 3 veces se nombra, se escribe la palabra venganza, 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 3 veces. Entonces eso, amados hermanos, nosotros debemos de tener muy en cuenta cuando predicamos la palabra de Dios. Pero como segundo punto, vamos a ver en la introducción a este libro un panorama general a este libro. Sí, un panorama general. Este libro nos muestra, obviamente, el juicio y la destrucción de Nínive en el contexto general, pero también al mismo tiempo nos muestra un mensaje de paz, de esperanza al pueblo de Dios. Es decir, vemos a un Dios juzgando y también vemos a un Dios salvando, que eso es lo bonito, hermano. Este libro, como ya les dije, fue escrito hace más o menos unos 100 años después de Jonás, ¿no? Donde obviamente Dios tuvo misericordia, pero hoy el Señor ya no va a tener misericordia con el pueblo de Nínive. Si nosotros cuando leemos los 3 capítulos de Nahum, vemos ahí que no se menciona ningún rey, pero podemos nosotros ver ahí en el capítulo 3 como un contexto histórico, un panorama general en cuanto a un contexto histórico, que ahí en el capítulo 3 se menciona la ciudad de Tebas en Egipto. Esta ciudad fue conquistada por los asirios, más o menos en el 663 a.C. Pero también vemos la destrucción de Nínive, que fue en el 612. Eso nos da a nosotros unos 50 años de ventana, ¿sí? Como para entender el momento en el cual Nahum comenzó a predicar, o cuando sucedieron estos hechos. Eso en el contexto histórico. Pudo haber sucedido en el reinado de Manasés o en el reinado de Josías, como contexto histórico, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, podemos ver que este libro, hermano, es impresionante porque no solamente vemos un contexto histórico, sino también vemos que este libro es lleno de contrastes, con unos contrastes impresionantes. De hecho, Nahum significa comodidad, significa paz, consuelo. Eso significa la palabra o el nombre Nahum. Entonces, aquí tenemos
a un hombre que simboliza la paz, predicando ira y venganza. Obviamente es este un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, para el reino del norte, es decir, de Israel. Mensaje de ira y venganza para los asirios. Mensaje de consuelo para los que sobrevivieron y mensaje de ira y venganza para los asirios. Pero también podemos ver que este es un mensaje recordatorio de parte de Dios al hombre de lo que él más odia, que es el pecado. De hecho, el pecado es abominación para Dios. Que Dios obra con justicia y a favor de su pueblo. Cuando Dios hace eso, esto trae paz al creyente, trae paz a sus hijos. Pero también vemos que Dios hace justicia con el pecado. Dios hace justicia con el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí ve? Dios hace justicia contra el pecado. Ezequiel capítulo 18 y versículo 20 dice que el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Dios está estableciendo un juicio contra el pecado. Entonces, nosotros aquí vemos un mensaje de juicio que es en realidad un mensaje de paz. Cuando Dios establece un juicio, hay paz para sus hijos. Si usted viene de España y tiene familiares en España, ore para que el pueblo español se arrepienta de todo lo que ellos están practicando. Este libro enfatiza que tenemos un Dios glorioso que se manifiesta con ira y con venganza. Y esto es lo que Dios está mostrándonos en este libro, desde el capítulo 1. Y nosotros necesitamos, justamente cuando enseñamos y predicamos la palabra de Dios, mostrar ese Dios verdadero. Amén. ¿Qué vemos en este libro? Desde un punto de vista o desde un panorama teológico también. Vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las naciones. Y existen es porque Dios lo permite. Y esto es interesante que nosotros podamos entender, hermanos. Toda nación, hermano, todo pueblo existe porque Dios lo permite. Y cuando Dios dice que es el final, pues es el final y ya está, se acabó. Vea el capítulo 3 y versículo 1. Acompáñeme de ahí de Nahum. Ay de ti, dice, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Capítulo 3 y versículo 1. Y vaya al versículo 13 del capítulo 3. Ahí mismo. Dice, he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirán tus cerrojos. Es muy gráfico, es muy visible cómo va a ser la destrucción de Dios de esta ciudad. Impresionante. Y cuando ese juicio obviamente está dado, no hay nada que pueda hacer usted para rescatarse a sí mismo. Mire, cuando Dios establece un juicio por una ciudad, por un pueblo, por una persona, no hay nada que usted y yo podamos hacer para rescatarnos a sí mismo. A nosotros mismos. Esto es una lección eterna y nos ayuda obviamente a tener una visión más clara de lo que es Dios verdaderamente en toda su naturaleza, que no solamente es amor, sino también es fuego consumidor, que Él puede derramar su ira, su venganza.
¿Qué quiero decirles acá, hermanos? El problema es que cuando una nación cree que existe por virtud de cualquier otra cosa que no sea por el permiso de Dios, por su gracia y por su misericordia, entonces esa nación está en graves problemas. Hay naciones que se jactan de tener mucho petróleo, mucha minería, materiales preciosos. Hay naciones como España que se jactan de tener mucho turismo. Pero cuando una nación, un pueblo, cree que es lo que es en virtud de lo que ellos pueden hacer, están en serios problemas, hermanos. Eso aplíquelo a su vida, aplíquelo a su familia. Si usted piensa que usted existe por virtud de cualquier cosa que usted sea capaz, que sea lo suficientemente inteligente, que sea lo suficientemente bueno, que sea lo suficientemente capaz, está en graves problemas, usted y su familia. Usted y yo existimos es por virtud y gracia de Dios. No más. Si a Dios le place que su corazón lata una vez más, es porque a Dios le place. Si a Dios le place que usted respire en este día, es porque a Dios le place. Dios es soberano en todo. Y Él está por sobre cualquier nación, Él está por sobre cualquier rey, Él está por sobre cualquier persona, sociedad o cultura. Él es sobre todo. Y debemos de entender eso. Entendamos esto, que usted y yo existimos por el permiso de Dios, porque Dios así lo quiere. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 2. Versículos 6 y 8. Dice así: Jehová mata y Él da vida. ¿Es difícil de entender eso? Jehová mata y Él da vida. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 8. Está hablando del cántico de Ana. ¿Recuerda? Alguna vez predicamos de eso. Versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Jehová enriquece. Él abate y enaltece. Es en Él. Usted y yo dependemos de Él para todo. Vivimos a expensas de Dios. Y en el momento que Él quiera sacarnos de la existencia, Él lo puede hacer y ya está. Y lo puede hacer con usted o con una nación entera. Y Él lo puede hacer. El punto acá, hermanos, es que tenemos un Dios celoso y que cuida de sus hijos, de su pueblo. Y ese celo, en virtud del concepto de pertenencia, es que hace que Dios manifieste su ira y su enojo contra aquellos que nos hacen daño. Ese es un mensaje de paz para los hijos que Dios tiene. Hermanos, entendamos la soberanía de Dios en todo. Dependamos de Él. Y si usted está pecando y si usted está cometiendo algún pecado, arrepiéntase, confiese su pecado y vuelva a los caminos de Dios. No podemos mezclar las cosas de Dios con lo que el mundo establece como bueno. No podemos hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, por esta tarde. Gracias, amados hermanos, por el privilegio que nosotros tenemos de poder escuchar la palabra de Dios hoy día. Señor, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Oramos para que esta verdad quede grabada eternamente en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre,
Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tenemos un Dios vengador, un Dios celoso, pero también tenemos un Dios que nos ama y que tiene misericordia de aquel que se arrepiente. Por eso la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú estás oyendo este video, si tú estás viendo este video y estás cometiendo un pecado y nunca has escuchado un mensaje así, porque Dios hace justicia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Jesucristo, dice. Arrepiéntete de tu pecado. Dile, Señor, hoy yo me arrepiento, te pido perdón, confiesa tu pecado a Dios. Y Él es justo para limpiarte de toda maldad y perdonarte. Y dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Quiero ser parte de tu pueblo. Dile eso ahí donde estás. Y dale gracias a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes.